Este camino largo y con rodeos hacia el átomo, desde el mismo átomo hasta el núcleo y siguiendo hasta los elementos fundamentales de la materia, está señalado por mojones de teorías y modelos. Este modelo mostró átomos viajando a través del espacio, rebotando en las paredes y creando presión en el proceso. Este gas interactuaba y cómo se ligaba en líquidos y sólidos. Y este se mete directamente en los átomos mientras van formando moléculas. Aquí está el átomo reflejado como un ión y con un electrón exterior amarrado flojamente. Este cuadro ayudó a explicar la formación de metales. Aún la pregunta es, ¿por qué hay tantos modelos? En otras palabras, ¿por qué alguno no le echa una miradita adentro para ver cómo en realidad es un átomo? ¿Por qué para ser visto un objeto tiene que ser lo suficientemente grande como para reflejar la luz? Y el átomo más grande es 1000 veces más pequeño que una longitud de onda de luz. En un sentido literal, ningún átomo será visto alguna vez. Y para hacer las cosas aún peores, el núcleo es quizás 100.000 veces más pequeño que un átomo. Y sin embargo, la tarea de este aparato es investigar no a lo que se parece un átomo, ni siquiera a lo que se parece un núcleo. Su tarea es investigar las partes interiores operantes de los protones y neutrones, que en sí mismos son las partes internas del núcleo. Para hacer eso se requiere una maquinaria muy impresionante. Esa maquinaria existe aquí en la Fermi National, cerca de Chicago. Sin embargo, para hacer la tarea también requiere un nuevo tipo de maquinaria mental. Una manera de construir y probar modelos que permitan al ojo de la mente ver aquello que el ojo verdadero no puede ver. Esa maquinaria se llama mecánica quantum. Comenzó con un modelo del átomo del hidrógeno propuesto por Niels Bohr. En el modelo de Bohr del átomo, el electrón puede existir solo en ciertas órbitas en las cuales el electrón rodea el núcleo como si fuera un planeta girando alrededor del Sol. Louis de Broglie sugirió ¿por qué? Electrones son ondas que pueden existir solo en órbitas donde interfieren constructivamente. Y eso puede suceder solo si la circunferencia de la órbita es igual a la longitud de onda, o 2 veces la longitud de onda, o 3 veces la longitud de onda, o en cuanto a eso, cualquier entero por la longitud de onda. Pero a pesar de ser brillante, esa idea no sería la última palabra. Erwin Schrödinger, un físico austríaco, comprendió que en vez de estar confinada a una órbita, una onda de materia compuesta de electrones podía existir en cualquier parte en el espacio tridimensional. Y formuló las normas para describir dicho compartimento. Esas normas resultaron ser novedosas y sorprendentes, para decir lo mínimo. Sin embargo, y esta es la prueba de cualquier modelo nuevo, también tuvieron éxito mucho más allá de la expectativa. Resulta que las nuevas mecánicas de quantum de Schrödinger podían describir el átomo de hidrógeno con la misma precisión y detalle como el modelo de Bohr antes de esto, y luego pudo ir mucho más allá. Es decir, podía explicar no solo el átomo de hidrógeno, sino todos los átomos de todos los elementos del mundo natural. En otras palabras, las mecánicas de quantum de Schrödinger pudieron explicar nada menos que la tabla periódica de los elementos. La nube representa la posición probablemente del electrón, y esa probabilidad es mayor cerca del núcleo y disminuye rápidamente más lejos. Sin embargo, la probabilidad de encontrar el electrón a una distancia dada desde el núcleo aumenta al principio simplemente porque el volumen de una órbita a esa distancia aumenta.
Alcanza un valor máximo mientras la órbita se expande, luego disminuye nuevamente, mientras la nube del electrón va desapareciendo casi totalmente a distancias más grandes. Sorprendentemente, el radio del máximo es precisamente igual al radio de la primera órbita del modelo de Niels Bohr del átomo de hidrógeno, e igualmente notable. Su energía es exactamente la misma al estado de la energía más baja del átomo de Bohr. De manera que este es el cuadro en la imaginación del físico moderno del estado de energía más bajo del átomo más sencillo. El electrón ocupa una nube en vez de una órbita, pero su radio más probable y también su energía es igualmente exacta a los valores dados por el modelo de Bohr que llegó antes. Pero donde quiera que en el universo llegara a estar el átomo de hidrógeno, no siempre se lo encuentra en su estado de energía más bajo. Así como el modelo de Bohr, el átomo de Quantum tiene una energía diferente por cada valor entero del número n. Esa energía es el resultado de la forma de la nube del electrón, o n igual a 1, llamado el estado básico. La forma es una nube simétrica, la misma en todas las direcciones. Para n igual 2, hay un estado con una nube esférica doble, una dentro de la otra. Pero por el mismo valor de n y por lo tanto la misma energía, hay también un estado con una nube en forma de rosca que casi sugiere una órbita. Este estado tiene otro entero, L igual a 1 asociado con este. N y L son llamados números de Quantum, y porque la nube en realidad no es una órbita, se llama una orbital. Por ejemplo, hay otra orbital con los mismos números de Quantum, N igual a 2 y L igual a 1. Los mismos n significan la misma energía y los mismos L significan la misma cantidad de movimiento angular. En la mecánica clásica, una órbita tiene una cantidad de movimiento angular definida. En las mecánicas de Quantum, ciertas orbitales tienen una cantidad de movimiento angular positivo, que comienzan con el valor más pequeño permitiendo un poquito más que h barra, pero el componente vertical es exactamente igual a h barra. Esto es para un orbital con L igual a 1. Sin embargo, a pesar que el componente vertical está exactamente determinado, la dirección real de la cantidad de movimiento angular es bastante incierta. Puede estar en cualquier parte sobre la superficie de este cono, y en vez de ser una órbita, el electrón está en una orbital en forma de una rosca. De manera que para n igual a 2 y L igual a 1, el electrón orbital es una rosca alrededor de un axis vertical. La cantidad de movimiento angular está en alguna parte sobre un cono alrededor de la misma axis, y su componente a lo largo de la axis es exactamente h barra. Pero esta no es la única posibilidad. Con los mismos n y L, números de Quantum, la cantidad de movimiento angular podría ser horizontal. De hecho, podría señalar a cualquier parte en el plano horizontal. Luego, su componente vertical es exactamente 0 y su orbital no es una rosca, sino dos nubes, una hacia arriba y una hacia abajo a lo largo del axis. Y finalmente, su cantidad de movimiento angular podría inclinarse hacia abajo, produciendo una imagen de espejo de la orbital en estado superior. De modo que con la misma energía y cantidad de movimiento angular, n igual a 2 y L igual a 1, hay tres estados de Quantum distintos. Podría llamarse arriba, medio y bajo. Pero en cambio, un nuevo número de Quantum, m, se le da dos valores, más 1, 0, y menos 1. Y por supuesto, la historia no termina allí. Para n igual a 3 hay un set completo de nuevas orbitales, esferas concéntricas para L igual a 0, roscas concéntricas para L igual a 1, y también nubes dobles arriba y abajo. Estos nuevamente corresponden a m igual a 1, 0 o menos 1. Pero ahora L puede también igualar 2. Estos estados vienen a una versión única de rosca, una nueva variedad con una rosca arriba y otra abajo. Y otra que tiene como característica una rosca y dos nubes.
Estas corresponden a m más 2, más 1, 0, menos 1 y menos 2. De manera que aquí está la arquitectura básica de todos los estados de quantum del átomo de hidrógeno. N puede ser cualquier entero positivo comenzando con 1. Y por cada valores enteros de 1 se permiten desde 0 hasta n menos 1. Finalmente, por cada 1, m puede ir desde más L hasta menos L. Esta misma estructura básica resultará para descubrir no solo todos los estados posibles del átomo de hidrógeno, también servirá para explicar la completa tabla periódica de todos los elementos químicos. Los griegos pensaban que había 4 elementos básicos: tierra, aire, agua y fuego. Mientras el tiempo pasaba, más y más elementos se descubrieron y para el siglo XX ascendían a casi 100. Sin embargo, con toda su diversidad, todos los elementos deben su existencia a una trinidad de partículas subatómicas: neutrones, protones y electrones, como el hidrógeno. Cada elemento tiene muchos estados de energía. Pero para propiedades químicas, la más importante es la menor, el estado básico. Y los estados básicos de todos los elementos siguen el patrón de los estados excitados en el átomo de hidrógeno. Este asunto público acaece por causa de 2 propiedades muy peculiares del quantum mecánico del electrón. Uno es el hecho que el electrón tiene giro. No es que literalmente gira como una pequeña esfera newtoniana, pero tiene una cantidad de movimiento angular intrínseca como si lo hiciera. Su magnitud es un poco menos que h barra y su componente vertical es exactamente medio h barra. Y al igual que la cantidad de movimiento angular de una orbital, el giro de cantidad de movimiento angular puede encontrarse con igual probabilidad en cualquier dirección a lo largo del cono. Ese cono y su proyección vertical puede señalar arriba o puede señalar abajo. Esas son las únicas posibilidades. Nada entre medio es permitido. El segundo capricho también tiene que ver con la naturaleza interior del quantum mecánico. No hay 2 electrones que alguna vez puedan tener exactamente el mismo estado de quantum. En otras palabras, la probabilidad de 2 electrones ocupando el mismo estado es exactamente 0. Esto significa que no hay 2 electrones que pueden tener los mismos números de quantum en el mismo átomo, pero giro en sí mismo es un número de quantum. De manera que si un electrón tiene un giro hacia abajo y el otro gira hacia arriba, ellos pueden compartir el mismo estado orbital. Entonces, estas son las normas fundamentales que gobiernan los elementos químicos, la materia prima de la vida y todo lo demás en el mar, en tierra y en los cielos. Las normas son estas. Cada átomo puede considerarse como un ion. El núcleo plus, los electrones interiores con un electrón exterior final necesario para complementarlo. Ese electrón va a la próxima orbital de energía más baja disponible y estado de rotación sobre sí mismo. Por ejemplo, 2 electrones se permiten en la orbital n igual a 1, L igual a 0. La primera completa un átomo de hidrógeno y la segunda, con un giro opuesto, completa el átomo de helio. Esto completa un nivel de energía siendo el helio químicamente inerte. Los n igual 2, órbita corteza de orbitales, tienen lugar para 8 electrones. El primero, con L igual a 0, hace un átomo de litio. El próximo, con giro opuesto, hace berilio. Ahora hay que hacer lugar en la tabla periódica para átomos con orbitales con cantidades de movimientos angulares, número de quantum L igual a 1. El primero es boro, seguido por carbono. Estos estados tienen energías levemente diferentes, aún para el mismo N. Y como cada elemento es formado, este escoge el estado de energía más bajo disponible. Siguiendo esta norma, la órbita se llena con nitrógeno, oxígeno, flúor y finalmente el noble gas químicamente inerte llamado neón.
No importa cuán complejo parece el hecho alarmante, es que todas las complejidades del mundo químico y natural han sido reducidas a estos tres bloques de edificios fundamentales: los protones y los neutrones del núcleo atómico y los electrones ligados al núcleo por la fuerza eléctrica y las normas de juego de la mecánica del quantum. 3000 años atrás, había 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Luego hubo 3: protones, neutrones y electrones. 3 pequeñas palabras para explicar la naturaleza del universo, y sin embargo, no eran suficientes. No es que los físicos podrían o alguna vez descubrirían algo errado con los protones, neutrones y electrones, ni con los átomos como un todo, sino más vale que una nueva generación comenzó a descubrir fenómenos que bastante sencillamente protones, neutrones y electrones no pudieron explicar.